A la economista Susana Arbeleche, directora del Centro de Estudios del Partido Nacional y asesora de Luis Lacalle Pou, a hacer sus comentarios. Bueno, buenos días para quienes no tuve la oportunidad de saludar más tempranamente. Muchas gracias, Hernán, por la invitación. Es un gusto compartir esta mañana, esta discusión con Álvaro, con Bruno, con Agustina. Así que, bueno, muchísimas gracias. Permítame, Álvaro, una reacción rápida a tus últimos comentarios antes de empezar la presentación, porque no puedo dejar pasar algo que se me viene a la mente. A mí me parece que es bien importante, que se ha escrito mucho y se ha reescrito mucho. Hay mucho sobre el papel, sobre los planes relacionados con la competitividad. Tú mencionabas esta agenda que se presenta con estos 57 proyectos. Bueno, tenemos desde el 2009 que se crea la Agencia Nacional de Desarrollo, que costó varios años en que se implementara. En el 2016 o antes de eso se empieza a hablar del Sistema Nacional de Competitividad. Un par de años más tarde se empieza a hablar del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad. Se crea la ley. Un año más tarde, o sea, hace pocas semanas, se renombra esto con Uruguay, Transforma Uruguay, si no me equivoco. O sea, yo creo que es importante los diseños, pero creo que donde se nos va la vida y lo importante es ver los resultados que todo esto que está escrito tiene. O sea, eso es lo primero que... O sea, yo escucho mucho nombre y comparto que las cosas hay que sentarse, hay que planificar, hay que estudiarlo, pero bueno, al final lo que importa es los resultados. Y bueno, creo que tenemos la oportunidad en la mañana de hoy de compartir un poquito con respecto a estos resultados, cómo nos vemos, dónde nos vemos ubicados en términos de competitividad. Y yo creo que el concepto de competitividad es básico, porque ahí es donde se juega realmente el crecimiento de largo plazo del país. Y cuando me refiero a crecimiento, también me refiero a un crecimiento que sea sostenido en el tiempo y a un crecimiento que sea inclusivo. Es decir, sostenido en el concepto de que, bueno, todos los recursos que tenemos hoy son para aplicarlos eficientemente hoy, pero también tenemos que pensar que esos recursos se tienen que seguir aplicando en el futuro. Y especialmente estoy pensando en los recursos naturales, que quizás es algo que no teníamos incorporado anteriormente en la agenda. Y cuando hablo de un crecimiento que sea inclusivo, estoy pensando que los beneficios de ese crecimiento tienen que llegar a todos en un momento en el tiempo, pero también acá hay un concepto de sostenibilidad, porque también tiene que llegar a las generaciones futuras. Lo que hagamos hoy tenemos que estar pensando el impacto que tiene sin duda para adelante, y quizás sí estos conceptos tampoco los teníamos incorporados anteriormente, y como decía Álvaro, nos limitábamos a pensar en que el crecimiento era el aumento en el PIB, ¿verdad? El aumento en la cantidad de bienes y servicios que produce un país. Bueno, eso es una medida, pero el concepto de crecimiento tiene que ser, a mi juicio, muchísimo más amplio. Y quisiera empezar entonces ahora sí con algunas reflexiones, y me gustaría por unos minutos hacer yo la pregunta y no Bruno o Pocho Dara, que le hace a los empresarios, y esta pregunta va dirigida a todo el público. Entonces le pido que por unos segundos nos contestemos la siguiente pregunta: ¿quiénes piensan que hoy Uruguay tiene problemas de competitividad? No voy a juntar la información porque además se me va el tiempo y Hernán no me va a dar más, pero sí me parece importante que cada uno reflexione. No es representativo el público de acá, pero me parece que cada uno es importante hacernos esa pregunta. Y la siguiente pregunta es: ¿quiénes hoy piensan que los problemas de competitividad son menores que hace 10 años? Creo que es importante empezar a abrir este tema, como yo lo quiero presentar, con estas dos preguntas en mente. Lo que estamos viendo acá es la evolución que ha tenido el Producto Bruto Interno de Uruguay a partir del fin del 2014 hasta los últimos datos disponibles, que son los del segundo trimestre del 2017. En unos días van a salir más datos. Y la línea roja lo que muestra es el nivel de empleo en el país.
Y sin duda lo que estamos viendo de forma muy fuerte es una divergencia, una brecha entre hacia dónde va el nivel de el crecimiento de la economía, el nivel de bienes y servicios que produce la economía y hacia dónde va el nivel de empleo total. Estas cifras a veces con la tasa de desempleo no quedan muy evidentes porque hay gente que se está retirando del mercado laboral, la oferta laboral se está disminuyendo y por lo tanto la tasa de desempleo esto no lo refleja. Pero sí es bien claro que mientras la economía crece, tenemos una destrucción de puestos de trabajo. Ahora presento los datos ya no en niveles, pero sino en las variaciones, serían las diferencias en los niveles que presentábamos anteriormente. Y lo que vemos que luego de un periodo prolongado en donde había creación de empleo, que está indicado por las barras verdes, le sigue desde el 2014 a la fecha, perdón, desde el 2015 a la fecha, destrucción de puestos de trabajo. Estas cifras hay que hacer algunos supuestos para calcularlos. De hecho, el gobierno en la exposición de motivos de la última rendición de cuentas lo presentó y los números serán más duros que estos, peores, porque se calcula de otra manera. Me gusta trabajar con los promedios y los números que me está dando son estos. En lo que va del 2017 se vienen destruyendo casi 6.000 puestos de trabajo. Y me parece importante tener en cuenta que esta evolución del empleo se da de la mano de un crecimiento en los vínculos públicos que es fenomenal. Aquí lo vemos para todo el periodo que empieza en el 95 hasta los últimos datos que tenemos de la Oficina de Servicio Civil. Y aquí el comentario que a veces ha hecho, bueno, desde fines del 2004 hasta los últimos datos, la cantidad, el aumento de vínculos públicos, la cantidad de gente que ingresó en el Estado, es capaz de llenar el estadio centenario, o sea que realmente, para que nos demos una imagen que realmente es bien importante. Creo que los datos de empleo lo tenemos que analizar de la mano de los datos del crecimiento del empleo público. Entonces, para mí estos números son muy contundentes, de que es muy difícil sostener hoy, con estos números de empleo, que Uruguay está siendo competitivo. Agrego un dato sobre la cantidad de empresas en concursos. Desde el 2008 tenemos la ley de concursos, que de alguna manera simplificó el proceso, y lo que observamos es que este año está siendo récord en número de concursos de empresas. Entonces creo que esto también nos está hablando de cuán competitivo o no es el Uruguay. Y esto está de la mano, es lo que uno escucha cuando habla con empresarios de distinto tamaño, porque además recordemos acá que la mayor parte de las empresas en Uruguay son micro, pequeñas y medianas empresas, no son las grandes empresas. No presento los datos por razones de tiempo, pero me parece también importante tener en mente de que los últimos datos de crecimiento del producto nos muestran que la inversión en maquinaria y equipo fue negativa en un 20%. Lo había sido en el trimestre anterior, en el primer trimestre del 2017, en casi 1%, pero ahora es casi un 20%. Esto nos dando una indicación de cómo estamos, cuál es el potencial de crecimiento, al menos en lo inmediato. Y el otro dato que me parece relevante también considerar es que la inversión extranjera directa, que venía bajando en el último tiempo, en dólares o como porcentaje del producto, bueno, con la nueva metodología del Banco Central, el 2016 ya nos muestra que hay una salida de inversión extranjera directa, hay flujos negativos. Y en lo que va del 2017 también tenemos flujos negativos de la inversión extranjera directa. O sea que no sé cuáles fueron sus respuestas, pero claramente mi respuesta es que no estoy viendo un Uruguay competitivo en el día de hoy. Y aquí la segunda parte, la idea es abrir un poquito los índices que presentó Bruno. Como Bruno decía, hay 12 pilares que tiene este índice y dentro de cada uno de los pilares hay distintos subíndices y a veces, como también decía Álvaro, en estos promedios de índices se pierde un poco la información. Entonces lo que básicamente voy a hacer es elegir algunos de estos subíndices que para mí están explicando por qué hoy no somos competitivos. Y por otra parte, los elijo de acuerdo a cómo están presentados en esta metodología, pero la verdad que no voy a decir nada nuevo de lo que vengo diciendo hace años, porque vengo reiterando que por estos lugares se encuentran los problemas de competitividad en el país.
En primer lugar, para mí es fundamental entender que el gran problema que está teniendo Uruguay hoy es el gasto desmedido que tiene el gobierno. Es ese crecimiento del gasto fiscal el que nos ha llevado a un deterioro en el déficit fiscal. Y me parece que esto es simple pero importante de entender. El déficit fiscal en Uruguay no se ha deteriorado porque los ingresos han venido cayendo. Por el contrario, los ingresos, ya sea, vamos a un minuto a entender qué es lo que estamos graficando, este es el resultado total del sector público global. En rojo tenemos los resultados totales, o sea, todos los ingresos menos todos los egresos para el sector público global, y en azul están todos los ingresos menos los egresos antes de pagar los intereses, o sea, lo que llamamos el resultado primario. A veces nos da más información mirar el resultado primario porque estamos dejando de lado los intereses, que ya es algo que tenemos pactado y que tenemos que pagarlos porque tenemos los contratos. Y la línea negra que estamos midiendo en el eje de la derecha en términos del producto es el gasto primario del gobierno central y el BPS. Estoy dejando de lado el Banco Central y las empresas públicas que forman parte de este sector público global. Lo que explica este gran deterioro del déficit fiscal, tenemos en el 2004, teníamos un superávit primario, o sea, antes de pagar intereses éramos superavitarios en aproximadamente 4 puntos del producto. Hoy pasamos a ser levemente deficitarios en términos de resultado primario. Ese deterioro de 4 puntos del producto está explicado por la evolución de esa línea negra, que son los gastos, en este caso del gobierno central. Si vemos lo que sucede con las empresas públicas, también tenemos que en una situación en que en el 2003 tenían un resultado superavitario en el orden de 2 puntos del producto, pasan a ser en los últimos años deficitarias y recién vuelvan a ser levemente superavitarias a través de aumentos de tarifas y a través de bajas de las inversiones. Entonces yo creo que es fundamental entender que el problema acá es este gasto que crece y que deteriora el déficit. Y por supuesto, ¿cuál es la contracara de ese déficit fiscal? El nivel de deuda. Y la deuda, como digo, es como una enfermedad silenciosa, como tengo colesterol, no me entero. No me doy cuenta, no me afecta mucho hasta que un día sí me pasa algo. Por lo tanto, yo creo que que acá está el centro del problema más grave que estamos teniendo hoy en términos de competitividad. Perdón. ¿Y cuál es la solución del gobierno a este mayor gasto? ¿Qué es lo que hace el gobierno cuando gasta y no encuentra un límite a este gasto? La solución es más impuestos. La variable de ajuste parece ser que siempre va a venir por el lado de los impuestos. No hay una referencia, no hay un mirar a ver dónde podemos ser más eficientes, dónde podemos generar ahorros de manera de tener un resultado fiscal mejor o de manera que nuestros empresarios, cualquiera sea su tamaño, cualquiera sea su nacionalidad, no tengan que cargar con esta mochila de impuestos. La solución para todo esto terminan siendo los impuestos. Y aquí lo que estamos presentando son 2 índices dentro de en realidad son tomados de 2 pilares distintos, que eso solamente Bruno se lo puede recordar, pero que es el impacto que los impuestos tienen en los incentivos a invertir, que es lo que se marca en azul, y los incentivos sobre el trabajo. Y obviamente calificamos mal porque todo impuesto va a implicar una mochila para cualquier emprendimiento y para cualquier trabajador. Esto me parece que es bien relevante. Y creo que el caso más claro en este sentido, de que más gastos implica más impuestos, y el más cercano en el tiempo, es lo que ocurrió en la discusión de la rendición de cuentas de 2016. Y ahí yo creo que no gustó el calificativo que yo hice de que la rendición de cuentas 2016 era como un cálculo de servilleta, pero realmente lo que se hizo fue, se sumó, se restó, se sumó en un cuadrito, llegamos a que necesitamos 112 millones de dólares y la respuesta para los 112 millones de dólares fue más impuestos. No se pudo mirar otra alternativa de cómo generar esos ahorros.
sino que los 112 millones de dólares se financiaron con más impuestos a los juegos de azar y impuestos a la tasa consular. De vuelta, el mismo concepto de que el ajuste fiscal se hace vía impuestos y se sigue haciendo vía impuestos, y aquí el subíndice que elegí dentro de los presentados por el foro es el que se refiere a la eficiencia del gasto del gobierno, en donde ustedes podrán ver que primero que vamos descendiendo, o sea, cada vez estamos peor, y estamos en el lugar 117 de 137 países, ¿verdad? O sea que realmente el concepto de eficiencia del gasto es muy difícil de medir. Me encantaría que haya más estudios en Uruguay sobre la eficiencia del gasto, cómo estamos o cómo está nuestro gobierno asignando los recursos para determinados objetivos, pero aquí el foro nos ofrece un indicador donde claramente nos muestra que estamos mal posicionados. Y de vuelta, volviendo al concepto de la rendición de cuentas 2016, estos 112 millones de dólares que se necesitaban significaban un porcentaje muy menor de todo el presupuesto que se estaba manejando, el presupuesto de 14.000 millones de dólares. No era posible obtener a través de una mayor eficiencia en algunos de los rubros estos 112 millones. Simplemente una explicación para transmitir mi preocupación de que si no, el Estado no cambia la manera de concebir cómo operar, es muy difícil que el Uruguay realmente sea competitivo. Dije que los ajustes fiscales se habían financiado a través de impuestos. El otro gran financiador de los ajustes fiscales han sido las tarifas públicas. Esto lo vimos en reiteradas oportunidades. Con esta administración lo vimos en el verano de 2015, bueno, en realidad era la administración de Mujica, antes de que hubiera cambio de gobierno. Tuvimos en el 2016 y ayer tuvimos anuncios nuevamente de nuevos aumentos de tarifas públicas. Anuncio que fue dado desde el Ministerio de Economía y Finanzas, claramente mostrando que lo que hay atrás es un fin recaudador. El gobierno necesita ajustar sus cuentas y el gobierno acude una vez más al aumento de tarifas públicas. Y acá la discusión no es si comparo con la inflación, comparo con esto. Acá la discusión es, cada empresa pública tiene sus paramétricas, tiene sus costos, en donde entra la inflación y una otra cantidad de cosas, y eso es lo que hay que mirar. Y lo que hay que mirar también no es solamente lo de hoy, sino qué es lo que viene ocurriendo sistemáticamente en el pasado, en donde las tarifas notoriamente se incrementan por encima de los costos que le piden las propias empresas. Obviamente que además hay un concepto de eficiencia de la propia empresa. Y aquí, en estos surtidores que nos muestran al día de hoy, el 1 de enero, le reitero que este va a ser como un 10%, no, sí acá, más caro. Lo que vemos en naranja es el ingreso de los 45,9 precios por litro de la gasolina super. Vemos cuánto va para ANCAP, que aquí puede haber, como digo, un concepto además de eficiencia, pero además en rojo todo lo que es impuesto. O sea que aumentan las tarifas y es más recaudación vía impuesto, vía tarifas, pero también más recaudación vía impuestos. Yo creo que le estamos poniendo una mochila a los empresarios, de vuelta, cualquiera sea su tamaño, peor si son microempresas. Cuanto más chico creo que el impacto es peor, que es muy difícil ser competitivo en este entorno. Aquí lo que presentamos es el mismo precio, en este caso, de la nafta, pero cómo ha evolucionado en los últimos años y lo que está en celeste bien oscuro, el más arriba de todo, por eso líderes en la región, es el que se refiere a Uruguay y el resto son los demás países de la región. Entonces, con este panorama es muy difícil poder sostener que los emprendimientos, que hacer negocios en Uruguay hoy no sea muy difícil. Un segundo tema que me parece sumamente importante, y que esto lo comentábamos con Bruno, que creo que en el índice ahí tengo algunos comentarios que se podría abordar de otra manera. Sí me atienden, ¿no? ¿Perdón? Sí me atienden, digamos.
tú dijiste que ya eran muchas preguntas y que más preguntas no ibas a pedir porque ningún empresario iba a contestar. El tema de inserción internacional para mí es básico. Para mí es básico para el crecimiento, para la incorporación de nueva tecnología, para que realmente el país haga lo que hace mejor, ¿no? Para eso tiene que ir acompañado de otras políticas, por supuesto. No es que una apertura inexorablemente va a llevar a mayor crecimiento, pero es bien importante. Y aquí la calidad de cómo se inserta un país en el mundo, o sea, la cantidad de acuerdos comerciales que tenga, el tipo de acuerdos comerciales, los aranceles que están en estos acuerdos, todo esto es fundamental. Y mi comentario al índice era que en realidad lo que estaba captado era, por un lado, el nivel de las exportaciones como porcentaje del producto, en lo que se refería, que mencionó Bruno, al tamaño de mercado, porque ya no importa solo el país, sino también el mundo. Por ahí teníamos una referencia, y por otro lado, el pilar que se refería a la eficiencia del mercado de bienes hablaba del nivel de importaciones con respecto al producto y alguna otra cosa más. Pero me parece que faltan elementos para medir realmente la calidad de esa inserción internacional. De cualquier manera, más allá de los elementos, de vuelta vamos a los resultados. Y acá presento uno de varios, y quienes están acá seguramente tengan muchísimos más. Acá estamos presentando lo que pagó Uruguay en materia de aranceles el año pasado por sus exportaciones. Son casi 250 millones de dólares, de los cuales la carne pagó casi 175 millones de dólares. Eso es tremenda mochila que estamos poniendo para los exportadores. Entonces me parece que como tantos otros indicadores, ¿cuántos de los productos que exportamos se hacen dentro de un acuerdo de libre comercio? No más del 30 a 35%. ¿Con qué arancel entra la carne de Uruguay a China? No es cero, como Australia y Nueva Zelanda, 12%. O sea, todos esos son indicadores que al final nos están costando y nos están haciendo que sea difícil tener un entorno competitivo. El tema de infraestructura de transporte es otro de los indicadores que abrimos dentro de infraestructura en general. Esto ya lo mencionó Bruno, seguimos muy mal y de los peores en la lista, tanto en materia ferroviaria como en materia de transporte vial. Mercado laboral, también se mencionó por Bruno y por Álvaro este elemento. Aquí elegí 3 subíndices, hay otros en donde generalmente calificamos muy mal, que es la relación que tiene el salario con la productividad, la cooperación de las relaciones entre empleados y empleadores y la flexibilidad a la hora de determinar los salarios. Yo creo que de todo este panorama del mercado laboral, lo que me parece importante destacar, que dentro de una negociación colectiva lo que hay que poner foco son en las particularidades de las empresas. Aquí están negociando, están teniendo los mismos incrementos salariales, empresas grandes, empresas chicas, empresas que están en Montevideo, empresas que están en Fraile Muerto, empresas que tienen 3 trabajadores, empresas que tienen 80 trabajadores. Entonces yo creo que esas particularidades, más allá del mecanismo de descuelgue que está previsto, bueno, pero sin tener que ir al mecanismo de descuelgue, que tampoco ha funcionado muy aceitadamente, me parece que es necesario revisar dentro de la ronda de consejo de salarios. De esto nadie lo está discutiendo, pero sí entender las particularidades, porque al final termina perjudicando el empleo y tenemos los datos que veíamos inicialmente. Bueno, me parece, para terminar, el indicador de educación, del cual no soy experta y no voy a hablar, pero me parece que esto es lo más importante de todo. Si no tenemos mejores resultados en la calidad de nuestra educación, y no se trata de cuántos recursos destinamos, son necesarios por supuesto, pero no es suficiente. Si seguimos perdiendo esta carrera por la calidad de la educación, entonces despegar todo lo demás va a ser imposible. Y bueno, claramente contesté mi pregunta de que entiendo de que no somos competitivos, y entonces, bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Qué hay que hacer para ser competitivos? Y aquí de vuelta, nada nuevo, pero sí me parece que importante. Nada nuevo y nada complicado, nada complejo. Yo creo que acá realmente el gran problema que está teniendo el Estado es su ineficiencia, su ineficacia.
el Estado no renuncia a su ineficiencia y ese problema se lo traslada a las empresas, y a los trabajadores y a las empresas. Entonces, ahí tenemos los resultados en términos de indicadores, pero sobre todo lo que mostraba inicialmente. Los resultados en materia de empleo son contundentes. Se están perdiendo puestos de trabajo. ¿Cómo proyectamos esto para adelante? Yo creo que ahí hay una cantidad, la agenda es muy rica, hay muchas cosas para hacer, pero lo más importante es el diagnóstico de esto y atacar el problema. Bueno, el país está con fiebre, no podemos darle algo para calmar la fiebre y se terminó. Si está con fiebre, ¿por qué tiene fiebre? Y vamos a atacar el problema de esa fiebre. Un antibiótico, el tratamiento que corresponda, pero no podemos seguir con el remedio solo para la fiebre. Y esto tan sencillo como es lo que me parece que realmente hay que hacer. Me parece que se necesita la decisión política para ir por un Uruguay que realmente sea más eficiente y quitarle la carga a las empresas, la carga en temas impositivos, la carga en temas de tarifas públicas. Ideas no nuevas, los números son bien claros. Por supuesto que también en materia de inserción internacional, y es todo relacionado, hay mucho para hacer. Veíamos algunos de los costos, no veo una agenda clara, no veo cuál es el rumbo, no hay avances en la cantidad de tratados de libre comercio firmados, si se firman no se aprueban hasta la fecha por el Parlamento. Esperemos que en estos días el relacionamiento con la Unión Europea se pueda cerrar una larga etapa. Y bueno, y hay que tomar una postura con respecto al Mercosur. El Mercosur no ha cumplido con sus objetivos básicos en tema de comercial. Digo, ya no voy a las coordinaciones macro o sectoriales. Entonces hay que repensar el Mercosur, que no sea una jaula que no nos permita relacionarnos con el resto del mundo. Somos distintos dentro del Mercosur, busquemos los mecanismos que los hay para que podamos avanzar a distintas velocidades. Sí, quizás, sí, no, dentro de un mismo paraguas, pero que nos permita a países distintos, con índices de apertura distintos, que evolucionemos de distinta manera. En tema de infraestructura, no hay un plan, sigue siendo un problema, es necesario tener un plan de infraestructura, ver qué es lo que realmente necesitamos, no responder porque nos pide UPM un proyecto concreto, es esto, bueno, pero también falta todo esto, lo demás. Veamos que esto es de por sí, esta vía férrea de por sí es algo rentable, necesario y conveniente para el país, más allá del proyecto UPM. En la materia del mercado laboral, bueno, ya lo he mencionado. Yo creo que acá además lo importante es lograr adaptar las condiciones en el mercado laboral para un mundo cambiante. Y en eso Álvaro mencionó una cantidad de elementos al final de su charla que nos muestran de esta cuarta revolución, o como la queramos llamar, que nos da desafíos y nos da oportunidades. Pero para poder aprovechar esas oportunidades necesitamos poder adaptar las condiciones de trabajo. Porque aquí lo importante no es preservar el puesto específico de trabajo, sino el empleo. En la medida que además veamos automatización de tareas, y es difícil tener una estimación de esto, hay de OPP, hay de algunos colegas que han hecho, lo que está claro que la automatización de tareas va a tener un impacto en el mercado de trabajo. Bueno, tenemos que estar preparados para que no tenga un impacto negativo en el empleo, sí que haya cambios en los trabajos. Y esto obviamente que también está relacionado con el concepto de la inserción internacional. El gobierno tiene que tener una política activa en una economía que se hable de acompañar a esos sectores que van a salir perdiendo de la apertura, porque en una apertura no son todos ganadores, el país como un todo gana. Bueno, identifiquemos los sectores que van a estar con impacto negativo, acompañemos, no de atrás, de antes a esos sectores. Y obviamente que eso también tiene que ver con el concepto de educación, que es uno de los temas grandes pendientes, una verdadera reforma de la educación. Y por último, pero quizás lo que nos puede hacer la gran diferencia es el concepto de innovación. Innovación no solamente pensando en nuevos productos, sino pensando lo que ya producimos, en donde tenemos nuestras ventajas comparativas, pero cómo hacer para producirlo de manera diferente, cómo hacer para agregarle valor a lo que ya estamos produciendo. Hasta aquí mis comentarios. Una última reflexión.
se puede coincidir o no, por supuesto, con este diagnóstico de que esta es la agenda que está faltando en términos de competitividad, pero lo cierto es que hace unas semanas conocimos el acuerdo de UPM. UPM pidió una agenda al gobierno y los puntos que estaban tratados en la agenda UPM son exactamente estos, con la excepción de la inserción internacional, porque UPM lo tiene por sí mismo. Pero también no pidió un Estado más eficiente, pero pidió exoneraciones fiscales. Todos estos elementos que pidió UPM son lo que, no ahora, pero hace tiempo, por lo menos desde el 2014 que estoy en este rol, venimos sosteniendo que eso es lo que necesitamos. O sea, esta es la agenda que no necesitamos para UPM, es la agenda que necesitamos para todo el Uruguay. Muchas gracias. El informe menciona a 2 factores que son los más problemáticos para emprender y hacer negocios en nuestro país. Uno de ellos son los impuestos, con 21,3%, y otro es la burocracia, con 17,1%. ¿Cómo evalúan la situación de la carga tributaria en Uruguay y la calidad del gasto público? Lo han mencionado, sé que hay sí, bastantes visiones, pero no sé cuál quiere. Ahí está. A ver, a mí me gustaría hacer algunos comentarios sobre la presentación de Azucena, porque como el que calla otorga, no voy a callar. Después contesto la pregunta con muchísimo gusto. Evidentemente hay una construcción de un relato en lo que plantea Azucena, el cual no lo compartimos. Y me alegro de haber hecho la primera intervención que hice, porque realmente la visión que creo que hay que tener en la mirada de una sociedad es una visión abarcativa más allá de lo económico. Los resultados es crecimiento económico ininterrumpido hace 14 años con distribución del ingreso. Los resultados es récord de exportaciones. Si nosotros ponemos la mirada retrospectiva y nos paramos en la crisis de 2002 y decimos en 2016-17 y vamos a tener un país con esos indicadores, realmente creo que hay resultados y resultados muy elocuentes. ¿Que hay problemas? Hay problemas, nadie lo negó. En ese crecimiento de 14 años interrumpido pasamos 2 crisis. Una la vivimos conjuntamente con Azucena, la del 2008-2009. Y otra es la regional, que viene hace poco, y que nos está afectando el empleo, sí, claramente, como se ve en las gráficas. Pero la venimos superando con crecimiento económico. No hay que subestimar la construcción institucional. Cuesta mucho construir en el Uruguay. Yo trabajaba en el sector privado. Cuando llego al sector público en el año 2005, en la Corporación Nacional para el Desarrollo, que hubiera querido empezar de cero, realmente, empezamos un proceso de construcción institucional de lo cual estamos convencidos. ¿Por qué? Porque históricamente, si hoy tenemos niveles bajos de inversión del sector privado en materia de innovación, de desarrollo, etcétera, que es la punta de la madeja del proceso de crecimiento y desarrollo de un país, sin políticas públicas, los resultados estuvieron a la vista históricamente. Entonces sí hay que incorporar políticas públicas y políticas públicas serias a favor de esto. Y el raconto que hizo Azucena me toca muy de cerca. La Agencia de Desarrollo fue creada cuando estábamos en el Ministerio en el año 2009, pero no fue implementada hasta el año 2015. La discusión en el Parlamento acerca del sistema de transformación productiva y competitividad fue prácticamente contra todos. Es muy difícil concientizar en Uruguay de que hay que crear un Estado eficiente, pero es necesario ese rol del Estado de nuestro punto de vista, porque sin esa presencia no existen determinadas cosas. Hay que ir al interior. Hay que ver cómo determinados programas están impactando hoy, están generando apalancamiento de desarrollo. A ver, hay varias cosas, pero lo de los vínculos, lo voy a saltear, lo de los vínculos públicos, ya ha sido explicado varias veces. En el gasto de gobierno, yo diría, el gasto de gobierno es endógeno en un 70%.
Acá depende mucho de dónde uno está sentado. Si está sentado en el gobierno, si está sentado en la oposición. Realmente hay cosas que es muy dificultoso, Azucena, vos lo sabés, de poder cambiar. Y endógeno implica pago de salarios y pago de jubilaciones, por ejemplo. Las tarifas públicas, que es el tema de la coyuntura más inmediata, ¿no? Uno trata de sacarlo esto de la coyuntura, trata de ponerlo en perspectiva. De la coyuntura más inmediata, las tarifas públicas cayeron en términos reales desde el año 2005 27%. No fue así la historia de este país. No fue así. Podremos estar más conformes o menos conformes. Hablábamos recién con García Pinto. Bajó el gasoil un 8% a mitad de año. Y ahora baja un 4% en términos reales. Bueno, es un esfuerzo importante. Ustedes saben que hay cosas que hay que solucionar. Plan de infraestructura existe. Fue presentado, es el mayor plan de infraestructura realizado en un gobierno en los últimos años. Y se está llevando adelante y se está ejecutando. No podemos ver la ejecución solamente de los 2 primeros años del Ministerio de Transporte. Acá hay diversos mecanismos. Hay inversión de empresas públicas, hay inversión del Ministerio de Transporte que se ha incrementado enormemente en este año 2017 porque han empezado a operar determinados mecanismos. Y está el funcionamiento de las PPP que lleva su tiempo. Pero es un mecanismo que cualquiera que esté sentado en el gobierno va a necesitar. Porque si no, va a pasar por el numerito fiscal y los números rojos van a estar más rojos todavía. El tema de UPM, no podemos contraponer, y esto es un discurso que a mí me parece que es peligroso, no podemos contraponer UPM contra el resto del país. Se han aplicado absolutamente las herramientas existentes, muchas de ellas que existían con anterioridad. A veces se plantea que podemos pecar de fundacionalismos, ¿verdad? Y pensar, bueno, esto nunca existió. Y hay políticas que son de largo plazo, que se construyen y se han construido a lo largo de diferentes gobiernos. Capaz que algunos gobiernos anteriores con algún encare, pero con otro, pero que han provocado resultados. Hoy en día esta tercera eventual inversión de UPM implica un cambio de la estructura productiva nacional porque consolida un sector forestal maderero celulosa que no existía. Implica un apalancamiento fuerte para solucionar temas de infraestructura también. Esto es un razonamiento, discúlpenme, si lo pensamos desde el punto de vista del sector privado. Si yo tengo la posibilidad cierta de una actividad que viene a instalarse, es mucho más fácil ir adelante con construcción de infraestructura que si voy a construir esa infraestructura por si va a suceder algo. Por lo tanto, el hecho de ir a caballo de una eventualidad, de una inversión de este tipo, implica mayor certeza a la hora de jugarse en hacer un ferrocarril central, por ejemplo, que va a implicar beneficios para todos. ¿Cómo era la pregunta, perdón? La eficiencia. Sí. Bueno, la carga tributaria, mirá, en perspectiva de los últimos años, yo creo que ha sido un gran elemento la reforma de la ley de inversiones y ha permitido en los últimos años un éxito importante del uso de esa ley que venía de antes y que había tenido un éxito relativo. Con muchas discusiones acerca de si ahí hay inversiones que se hubieran realizado igual, de si hay cosas que es necesario incentivar o no. Creo que es una muy buena herramienta y eso ha ayudado a alivianar carga tributaria de impuesto a la renta sin ningún tipo de duda para aquellas empresas que invirtieron. Uno tiene que utilizar los mecanismos de política económica a favor de incentivar las cosas que desea promover. El impuesto a la renta en Uruguay bajó en la reforma tributaria, se creó el impuesto a los dividendos, a la distribución de dividendos, sucedió lo que sucedió, fue un hecho bastante curioso, yo hice el comentario en mi intervención anterior. Yo creo que siempre es deseable la baja de la carga tributaria, más cuando lo que tiene que ver con la actividad económica, sin ningún tipo de duda. Hay que ver todos los platitos girando que se necesitan tener. La contracara de esto es la eficiencia del sector público. Bueno, en el año 2007-2008 se creó en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto una área de gestión y evaluación del Estado. La cultura de la evaluación en el Estado uruguayo nunca existió y cuesta imponerla.
yo creo que en algunos temas puntuales se está logrando evaluar cuáles son los resultados de determinados programas, de determinadas políticas, a los efectos de saber si se continúa o si se discontinúa. Hay gran cantidad de trabajo concreto, particularmente con empresas públicas, en materia de la mejora de su eficiencia. En la visión más general, vamos a tener una... Yo creo que también en el relato aquí por debajo está el tema de que la reforma del Estado, ¿no? Los uruguayos tenemos como el tema del imaginario la reforma del Estado de hace muchísimos años. En algún momento quizá pensamos todos que era un pase mágico que se podía realizar de un día para el otro. Dentro de la semana que viene, los invito, vamos a tener una intervención con la excusa de los 50 años del Banco Central y de la OPP. Vamos a estar con Mario Vergara, haciendo un raconto de los cambios institucionales que ha tenido el Uruguay en los últimos 12 años. Mario ya sacó un libro de varios autores, es realmente grande la cantidad de cosas. Creo que le faltan un montón de cosas, por eso le planteé hacerlo y vamos a estar presentando. ¿Por qué no se percibe por la sociedad uruguaya esa enorme cantidad de cambios que han habido? Yo también me lo pregunto desde el Estado. Y muchas veces también desde el Estado sufrimos, los que estamos allí, efectos de la burocracia existente. Bueno, creo que habría que reflexionar sobre determinados mecanismos históricos también que tienen que ver con el funcionariado público por todo el espectro político. Por todo el espectro político. Como sentí un comentario ahí que no había hecho, pero el tema de los vínculos públicos, los 70.000 o no sé cuántos son, muchas veces, por eso dice vínculos, muchas veces no es más gente. Muchas veces son maestros que trabajan en la escuela de mañana y después son maestros comunitarios y eso parece como dos vínculos. Y está demostrado, y así se ha presentado las cifras públicamente, de que el gran incremento está referido a maestros, a policías y a salud. Por lo tanto, esto está directamente relacionado con servicios que la población recibe. No me quiero extender más sobre esto, porque si no ya... Gracias. No recuerdo la pregunta, después me la sé. Tengo varios punteos también para contestar, seguir en este diálogo con Álvaro. Primero, realmente no, lo que yo presenté no es un relato, Álvaro. En todo caso, es mi diagnóstico a partir de los números que miro. Si simplifico en algunos conceptos para que el lenguaje sea más simple, eso no quiere decir que detrás de eso no haya un análisis serio y detenido de los números que se presentan. No, déjame aclarar, no, relato no es peyorativo, relato es una determinada manera de ver la realidad. Bien. Es válida. Perfecto. En ese sentido sí quedó claro cuál es mi diagnóstico, que puede ser o no compartido por otras personas. Y en lo que yo presenté, creo que en ningún momento hice ninguna alusión a un problema de institucionalidad, porque justamente, por suerte, es uno de los índices, es uno de los valores, en los índices donde estamos, creo que Bruno fue, como dijo, bastante bien. No, yo creo que estamos bien, que ahí realmente es uno de los puntos que estamos bien. Y dentro de ese pilar, el único subíndice que califica mal justamente es la eficiencia en el gasto del Estado, que creo que está ahí, que rompe los ojos. Es una lástima que está ahí porque en todo lo demás venimos muy bien. El segundo punto que tú mencionabas con respecto al gasto. Hay gasto endógeno y hay gasto que no es endógeno. Y lo que aumentó fue todo. Aumentó el gasto endógeno y el no endógeno en el 2016 y lo que está pasando hasta el momento. Y dentro del gasto endógeno, y esto también es válido para el gasto social, lo que importa es también la eficiencia. Porque el gasto social, para mantenerse, tiene que ser transparente y tiene que ser eficiente. Y en eso claramente lo que estamos viendo todos los días, lo que está pasando en términos de salud y lo que la comisión investigadora está justamente analizando, son aspectos en donde, sin entrar a ver qué fue lo que pasó exactamente, claramente no se está siendo eficiente con los recursos que se están destinando a una mayor cobertura de la población, en lo cual nadie puede estar en desacuerdo. O sea, el tema es, no por no ser mi plata no voy a despilfarrarla, tengo que ser absolutamente responsable y lo que yo veo, y es lo que intenté mostrar ahí, que se gasta y se gasta
no importa, me doy vuelta y pido más impuestos o pido tarifas como es el día de hoy. Y con respecto al tema de también del gasto endógeno que tú mencionabas, aquí quiero ser clara. Yo en algún momento, tú has mencionado mi referencia a la posibilidad de recortar jubilaciones. Y ahora tú decís, el gasto endógeno también es salarios y jubilaciones. Yo nunca hablé de recortar jubilaciones. Por el contrario, jamás hablé de recortar jubilaciones, pero sí me parece que es importante considerar que en estos gastos endógenos, en la última rendición de cuentas, el equipo económico se asombra porque de cada 5 pensiones que otorga el Estado, una es por invalidez. Y ahí dice, bueno, tenemos que prestar atención. A eso me refiero de ser eficiente, hacer las cosas bien. Porque si no, el que realmente necesita la pensión por invalidez, y uno conoce casos de gente que la está tramitando y no la consigue, no le llega. Ese es el punto. Lo mismo pasó en la rendición de cuenta pasada. La sorpresa fue por el lado de los seguros de enfermedad. Se alababa que se había hecho más eficiente el instrumento para pedir el seguro por enfermedad y acto seguido, en la exposición de motivos, se decía, bueno, pero tenemos que ver si esto se está cumpliendo de forma cierta. De vuelta, que el seguro de enfermedad llegue para el que está enfermo, no para el que no quiere ir a la casa. Digo. Eso me parece, a eso me refiero de eficiencia. Entonces también creo que se puede ser eficiente con el gasto endógeno. Ese era mi punto. Eso me parece que es lo más importante aclarar. Infraestructura, digo, sigo sin ver un plan general. Veo que sí se presentó los 12.360 millones de dólares. El gobierno del Frente Amplio hace 3 años que está, se presentó en el 2015, creo. No. Me parece que hay está bien, pero hace bastante, o sea, realmente me parece que no se ataca el tema en serio. Y viene UPM y pide Paso de los Toros y Montevideo y se da, y está bien que se apoye a UPM, pero hay que apoyar a todo el país. Hay que entender cuáles son las prioridades y no queda claro si el proyecto ferroviario es beneficioso para el Uruguay de por sí, por más que se aclara. Proyecto República Oriental del Uruguay incluye el proyecto ferroviario y se va a hacer de forma independiente de UPM. Pero más adelante también te dice, bueno, pero ojo, si se va a UPM, el privado que está no tiene por qué seguir con el mantenimiento. Más adelante en el acuerdo. Después te muestro, pero tú lo negociaste, tú lo sabes mejor que yo. Ahora cuando terminemos te lo muestro y me encantaría que me aclares que tú lo negociaste como es, pero lo que dice ahí en lo que tú coordinaste, lo que recuerdo es que si se va si UPM presenta por escrito a la República Oriental del Uruguay su decisión de irse, el mantenimiento ya no es por 22 años que tiene el privado, sino que puede retirarse. Tiene explicaciones, yo digo lo que leí. Yo digo, sí, me encantaría que hubiera penalidades para todas estas cosas. O sea, el panorama global lo entiendo. Lo que me parece que faltaron penalidades. O sea, yo no le voy a exigir a UPM que resuelva hoy si quiere instalarse. Pero, señor, si usted en 2 años me dice que no, todos estos costos hundidos que hicimos se necesita resarcir de alguna manera. Pero no me quiero expandir con el tema UPM. Y bueno, creo que dejaría los comentarios por ahí. Muchísimas gracias a los 3. Sin duda que el tema da para muchísimo más, pero tenemos que ir cerrando por acá. En nombre de la Fundación Konrad Adenauer y del Centro de Estudios para el Desarrollo, les agradecemos por estar aquí con nosotros. Un aplauso.